Dios les bendiga, muchachos. Bienvenidos al capítulo 8 de Desafinados. Hoy tenemos un capítulo muy especial porque tenemos un invitado que es el dueño de nuestras lágrimas. Obviamente ya todos saben porque dicen el título y lo vieron en los clips, pero pues un aplauso para mi pa. ¡Eh! Alias el Morfín, a.k.a. El el Boogie. Boogie, a.k.a. el Pelochino. Pero pues tenemos un tema, ya habíamos hablado de lo que era la música antes con la de ahora, la pelea que hay de los músicos de antes con los de ahora. Y quisimos hacer una comparación también de cómo eran las actividades, al menos en la iglesia apostólica, de antes con las de ahora, ¿no? Porque sí son muy diferentes. Si yo me acuerdo de las actividades cuando era niño, que eran bien diferentes a las que hay ahorita, pues ahora imagínate todavía más antes. No porque estés viejo, ¿no? Pero Digamos que, Pero se da a entender. sí, sí, sí. digamos que yo llegué a la iglesia apostólica en 1990, tengo 45 años, estamos hablando de 35 años de transiciones. Me tocó a mí, ahorita pues vamos a profundizar más, ¿no? Pero a mí me han tocado 3 o 4 transiciones en cuanto a la música. Por ejemplo, cuando yo llego a la iglesia apostólica en 1990, se cantaba con un himnario verde, se llama Suprema Alabanza. Por ahí, Sí, es a ver si cierto. podemos hacer una foto ahí para que la pongan. Entonces, nosotros llegamos a Ejido Monumentos, a la iglesia apostólica, y en la parte de enfrente del altar había una mesita como con 50, 60 Sí, o 100 cierto. Que himnarios. es que eran cocidos, ¿no? No, 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 no. Hilados. Esos fueron después. Los primeritos eran unos verdes que se llamaban Suprema Alabanza de Sí, pasta dura. Los cocidos entraron después, como 15 años después. Entonces eran de pasta dura. Entonces los hermanos, conforme iban llegando al templo, se iban derechito, agarraban su himnario, se iban a su lugar, se hincaban y oraban. Entonces ya tenían su himnario y tenían su Biblia. Me tocó esa transición de brincar del himnario a los músicos que empezaban a acompañar, porque antes era solamente guitarra, piano, muy pocas iglesias tenían batería. Entonces me tocó la transición de empezar a formar músicos para acompañar a los cultos. No había ministerio de alabanza, no había líderes de alabanza. Prácticamente el que iniciaba el culto tenía que saber de música, tenía que saber dirigir, tenía que saber cantar, tenía que saber de tonos. Entonces él agarraba el himnario y decía: paz de Cristo, hermanos. Vamos a iniciar nuestro culto para honra y gloria de Dios, nuestro servicio. Abran su himnario, el himno número 36, y empezaban. Oye, ¿y a nivel distrital eso era igual? O sea, todas las iglesias como hacían lo Sí, mismo. sí, es que eran cantos de himnario prácticamente. Había una que otra alabanza especial referente al tema de la actividad, pero por lo regular se cantaban. Lástima que no se pudieron grabar cosas de ese tiempo para que se dieran cuenta que en los campamentos de jóvenes se cantaban cantos del himnario. En las actividades, en las convenciones, ni se diga, pues eran Oye, himnarios 100%. ¿cuántos años tiene haciéndose el campamento ahí en San Luis? Híjole, pues de que yo recuerde, creo que empezaron en el 90 y... Yo mi primer campamento que me tocó ir fue en el 93. Sal de la Cueva, creo que se llamaba, hablaron de Elías, pero ya tenía 1 o 2 años Jóvenes. que por cierto hay muchas anécdotas, porque antes era una sola cocina para todos Para los todos. camperos. Sí, es O sea, verdad. hacías unas filotas. Y pues entre las experiencias como músico de campamento, cuando ibas a comer, ya estaba la siguiente actividad, y muchas veces, pues, no sé si sea una maldición de músicos, que a veces no alcanzas a comer, no alcanzas a tomar agua, vas al baño y regresas porque está la siguiente actividad. Entonces, volviendo al tema del himnario, me tocó la transición del himnario a empezar a formar músicos. Te voy a hablar de donde yo me formé, que fue en Ejido Monumentos. Tendría yo 10 años con la iglesia apostólica. A los 11 ya tocaba la batería. Me enseñó a mí un hermano que aprecio mucho hasta la fecha. Somos muy buenos amigos, muy buenos hermanos. El hermanito Juan Leal, Dios te bendiga. Él fue mi maestro. Él me enseñó a mí a tocar la batería. A ver si se recuerda cuando llegaba con sus camisetotas de cholo, sus cintos, sus cholitas, y bien cholo, pero él me enseñó a tocar la batería. Entonces, a los 11 años ya empiezo yo a tocar la batería. Fue mi primer instrumento. No sé si todos empezamos por la batería. Oye, sí es cierto. Todos empezamos por la batería. La Entonces, mayoría. ese tiempo, pues ya empiezo yo a tocar batería. El hermano Nehemías Soria empieza a enseñar a Cristian Ames a tocar el piano. Bueno, que tenía un Yamajita que le apresionabas un botón y hacía una ola. Y luego un elefante, así. Eran los efectos del piano. Entonces, el hermano Reyes Martínez también empieza con la guitarra, y se empieza a formar ya Oye, si te das cuenta,
nuestros papás eran el grupo que tocamos ahora, ¿no? Sí, ¿no? O sea, el papá, el pastor Reyes, papá de Asael. Ajá. Cristian Ames, pastor Cristian Ames, papá del Andrés. Andrés. Tú, pues, papá de nosotros. Sí. O sea, que antes eras el grupo. Sí, de sí. antes. Oye, en Pues Monumentos que- es cuna de Es músicos, ¿eh? es cuna de músicos. Sí, Por ahí han pasado muchos músicos talentosos. De hecho, Monumentos fue sede de muchas actividades distritales, cultos de jóvenes, campañas evangelísticas. Por ahí pasaron grandes músicos que si los menciono, pues me faltarían muchos, pero del 90 al 95, te puedo decir. Hablando de mi época, porque sé que del 90 para atrás, pues igual, Monumentos, si no me equivoco, Monumentos es la segunda iglesia del Distrito de San Luis que llegó al Evangelio, porque primero llegó a Mexicali, a la colonia de Zaragoza, llega al Ejido Nuevo León con la familia López, y de ahí empiezan a venir a trabajar a Monumentos al algodón, empiezan a evangelizar, y si no estoy equivocado, alguien hay que nos corrija, creo que Monumentos es la segunda iglesia del Distrito de San Luis en la historia de la iglesia apostólica en San Luis. De ahí pues de Monumentos se vienen a San Luis, sale la primera, la segunda, la tercera, y así sucesivamente. Entonces, empezamos a formar ese grupito que era el hermano Reyes, hermano Cristian, su servidor, hermano Nemías, y empezamos a evolucionar, ya empezamos a meter cantos de los hermanos Medina, del grupo de hermanos, Marcos, no recuerdo el nombre, Oye, 527. siempre algo que así. son grupos con nombre de apellido, me los imagino bigotones, cabello así como el de los Bukis. Y con O sea, traje. los Medinas, los Ortega, Y con los sombrero. Los Pérez, los Ramírez. Siempre falta uno que tiene el pelo bien largo hacia hasta atrás. Sí. Era el rebelde del grupo. Por ahora es el bajista. Entonces, empezamos a formar y empezamos a acompañar los cantos del himnario, pero ya empezamos a meter un poquito más de cantos ajenos al himnario. Esos que les menciono, por ahí se empieza a escuchar a Marino con la Gran Tribulación, que hasta la fecha sigue dando causando miedo. estrago. La Gran Tribulación, sus hijos, Moisés, Israel y Paola sacaron sus producciones y pues empezamos a meter los niños empezamos a cantar los cantos de Paola Marino, de Israel Marino, de Moisés, una niña que se llamaba Blondie García también, tenían muy buenas alabanzas. Esas eran las alabanzas que cantábamos los niños. Los jóvenes cantaban de los hermanos Medina, el grupo Hermanos. Los varones, pues, del himnario y las damas del himnario. Entonces, nos toca esa transición donde después se empiezan a formar el ministerio de alabanza, pero no tenía ese nombre porque no existía, ¿va? ¿Qué es lo que pasa? Que se escoge un director de músicos que dirija a los músicos y que busque personas que empiecen a cantar en los cultos, pero los mismos cantos de himnario. Entonces ya se empieza a delegar, ya el que está enfrente ya no dirige el culto, porque cuando yo empecé mi ministerio a los 11 años de alabanza, me bauticé a los 14 y empiezo a dirigir cultos, era una de las recomendaciones que se daba que supieras cantar, porque en el momento que te pararas enfrente a dirigir el culto, tenías que saber cantar, dirigir los músicos que te acompañaban para sacar el culto adelante. Entonces, en 1995, a la edad de 15 años, me vengo a la primera de San Luis. Ahí tocaban hermano Ángel Peña, tocaba Osvaldo López, tocaba un muchacho que se llama Israel Monje, muy buen guitarrista en sus tiempos. A los 14 que me bauticé, el hermano Eduardo Figueroa de Algodones me regaló una guitarra. Yo sin saber tocar guitarra, me dijo, te la quiero regalar, me la regaló. En aquel tiempo yo trabajaba los fines de semana y me pagaban 20 pesos por un sábado de trabajo. Entonces el juego de cuerdas costaba 50 pesos. Entonces yo tenía que trabajar 2 sábados y medio para poder comprar un juego de guitarras del Cometa, de las más chafas, y tocabas y te rasgaba los dedos. Entonces cuando me regaló la guitarra, pues le tuve que poner cuerdas. Y recuerdo muy bien que fui con mi tío Nati Cruz y ya le dije, tío, pues enséñame a tocar. En ese tiempo él era el guitarrista de Monumentos. Entonces él me enseñó, me acuerdo que me enseñó el primer acorde que fue Do. Dijo, dale. Ah, sí me acuerdo de esa historia. Que Toda la semana Do. Y yo le decía, tío, enséñame re. No, hasta que domines Do. Imagínense, desde el domingo al siguiente domingo con Do. Do. Y ya me dolía. Do. Luego la siguiente semana me enseñó Re. Igual, ya Do, Re. La tercera semana, para no ser larga la historia, yo tardé 7 semanas en aprenderme los 7 acordes naturales, que era Do, Re, Mi, Fa, Sol, La y Si.
7 semanas. Ahorita pones YouTube y en media hora te aprendes todos los que quieras, pero esa fue mi historia con la guitarra. Entonces yo empezaba a dar mis primeros rasgueos en la guitarra. En ese tiempo salió una alabanza que se llama Libertad. Entonces, ahorita la puedo cantar. Yo sé muy bien que tuve, pero en aquel tiempo, sin saber cantar, sin saber tocar, empecé a cantar. Yo sé muy bien que tú eres. Voz de adolescente, sin saber tocar y cantar. Suena como si fuera yo. Yo sé muy bien que tu libertad. Por cierto, el hermano Reyes me ayudó a cantar el coro. Hay una anécdota de esa alabanza que dijo alguien ahí que estaba dirigiendo el culto. Ahorita que cantaba el boogie, porque se me hace en el rancho, los demonios salían huyendo. Y yo pensé, tan bonito canté, pero de tan feo que estaba cantando. Entonces, oye, pero qué tremendo, ¿no? O sea, que dijeron eso de broma y ahorita nos han dicho un montón de profetas y evangelistas que tenemos ese Ministerio de Liberación. Ministerio de Liberación a través de la alabanza, ¿no? Sí. Entonces, qué de curioso. lo feo que cantan todavía. De lo feo que cantamos todavía. Pero pues Oye. qué chido, o sea, que Sí. eso fue una burla, pues. Fue carrilla fue una tal vez, burla, sí. pero si lo hubiera por lado profético o espiritual, nos estaban declarando que a futuro, porque yo creo que en diferentes iglesias, diferentes épocas, diferentes profetas, diferentes ministerios nos han dicho mucho eso, que nuestra alabanza provoca esa liberación en la atmósfera espiritual del culto. Entonces, volviendo ya a la guitarra, ¿no? Ya canté como pude y me acompañaban, salí el culto, ¿no? Liberaste a la gente de los Les quitaste ayudé los ahí. demonios. Entonces, nos venimos a San Luis, a la primera de San Luis por cuestiones familiares. En la primera está el culto y pues tenía algunos amigos porque mi papá en Monumentos era muy amigo de la familia Gómez de la primera de San Luis. Entonces conocí a algunos chamacos ahí. Estando en la primera, había culto los miércoles, los viernes y los domingos. Y no tenían muchos músicos. Entonces me acuerdo que yo estaba estaba en una clase de algo el miércoles. Entonces me habla, bueno, ese tiempo no era mi cuñado, Mario Estrada, ahora es mi cuñado, pero me habla Mario y me dice, oye, no hay músicos para el culto y tú tocas la guitarra. Le dije, es que nomás me sé una alabanza o dos. No, pues con esa dale. Y me ganó la vergüenza y no quise subirme porque dije, ¿cómo voy a tocar una alabanza o dos que no me sé? A través de un año empecé a dominar un poquito más la guitarra. Entonces se forma el Ministerio de Alabanza como tal en la primera, dirigido por José Ángel Peña. Canta su esposa Yadira, Isabel Miranda, que le decíamos la Chacha, María Lucher. Se estaba formando el ministerio. Entonces me dice Ángel, ya tenemos guitarrista, ya tenemos pianista y tenemos baterista, no tenemos bajista. Le dije, yo no sé tocar el bajo, pues vas a aprender. Recuerdo que era un Yamaha de 4 cuerdas de 2 botones, que también como me hizo llorar porque estás impuesto a las cuerdas de la guitarra y de repente agarras el bajo, que son más gruesas, y pues y de ahí yo me enamoré del bajo. No me considero un muy buen bajista, pero yo creo que es el instrumento que más domino, el bajo. No, y tienes tus truquitos, o sea, hay Pues, cosas que yo todavía no puedo hacer, que digo, ¿cómo las hace este desgraciado? Si ni ensaya, o sea. Es que No, mira, pues lo los traigo aquí y de aquí ya se bajan los dedos. Sí, como el de slap que haces, yo todavía no lo puedo Sí, hacer. y eso que soy zurdo, si fuera, toco al revés. Entonces, y ahí inicia mi carrera como bajista. Le batallé mucho para poder dominar el bajo, más por el bajo que tenía. Era un bajo con las cuerdas oxidadas, le digo, muy limitado en cuanto a los botones, las pastillas. Ay, de 2 pastillas nomás, así chiquititas. O sea que De 2 botones. de 2 botones y 2 pastillas. Al tiempo compramos un Cort de 5 cuerdas. Salieron los Cort por ahí del 97, 98. Creo que ya estaba casado con su mamá. Debe haber sido entre el 98 y el 99 salió la marca Cort. Y compramos uno de 5 cuerdas. Me acuerdo que el bajo, si no mal recuerdo, nos costó creo que 200 o $250. Fan de una marca que se llama Ken Smith. No sé dónde me encontré una revista de Ken Smith y miré que vendían las cuerdas en $80. O sea, estamos hablando de un dineral, $80 era Casi un lo mismo dineral. ¿Qué año? O sea, casi la mitad del bajo. 97, 98. No manches. O sea, imagínate, yo en ese tiempo me pagaban a mí como $400 por semana. O sea que tenía que juntar como 2, 3 meses para poder comprar el juego de cuerdas. El caso es que juntamos los $80 entre donaciones de los músicos y la iglesia y hermanos que nos patrocinaron. Mandamos traer las cuerdas al otro lado. Fue en el 98, ya me acuerdo, porque yo estaba en Eléctrica Díaz y un amigo las pidió al correo de él en San Luis, Arizona. Llegaron ahí
Y cuando llegó con las cuerdas, las pedí ultra light, delgaditas. Delgaditas. Me acuerdo que ese día ni comí por salir a las 5 del trabajo. Me fui derechito a la iglesia, saqué el bajo, le quité todas las cuerdas y se las empecé a poner. Dije yo, de las 5 a las 7 que llegan los músicos, ya nomás lo afino y ya le puse las cuerdas al chord, las Kenneth Smith y lo afiné. No, pues sonaba con un punch, que qué bárbaro. O sea, tenía de por sí el chord, por la madera y por pues ya yo con mi Kenneth Smith, cuerdas en un bajo chord. Y recuerdo que compramos teníamos un Roland U20 en la iglesia. Era lo máximo que usaba Marcos Witt en los... De pantallita verde de eso, ¿no? Pantallita verde y te equivocabas en un botón y se brincaba como 20 sonidos y para encontrarlo otra vez. Entonces ahí ya yo me integro con el bajo, con Ángel Peña, le mando saludos y bendiciones, está en Tijuana, él allá. Sigue formando músicos, veo sus clips y sigue formando músicos. Es un líder, de él yo he aprendido a ser líder. Y algo que yo aprendí de ellos es que no solamente formar músicos y cantantes, formar adoradores, formar salmistas, ministros de alabanza, que en un futuro vamos a aterrizar. ¿Por qué la diferencia entre un cantante y un ministro de alabanza, un levita? Porque ahorita dicen que somos una generación de levita, porque levita el ayuno, levita la oración, levita la célula, levita a ser comprometido. Aquí hacia nosotros no. De hecho, hay una maldición sobre los músicos. De todo lo malo que pasa en una iglesia es por los músicos. De hecho, cuando un músico tiene una actitud que no va de acuerdo con la formación cristiana, pues déjalo, es que es músico, pero ya estamos limpiando todo. Está el estereotipo, ¿no? De si es rebelde es músico. Sí, si es rebelde es músico, si es impuntual es músico, si es grosero es músico, si no se compromete. No soy impuntual. Pero todo lo demás, ¿qué? Todo lo demás, sí. Pero se forma el Ministerio de Alabanza y recuerdo que fue de hecho, yo también en la primera toqué la batería un tiempo porque este muchacho de la batería, Noel Monje y su hermano Israel Monje, venían de La Paz, entonces ellos se regresan a La Paz, nos quedamos sin baterista. Y como yo era baterista, pues yo empecé a tocar. Conocí a los himnos, luego se empieza a formar el ministerio, entonces llegan más elementos que en ese tiempo empezamos a jalar la batería a un muchachito que ahorita es un talentazo en la música que se llama David Pérez. Un chamaquito como de 7, 8 años. Y tocaba, fíjense que una de las cosas que me gustó cuando yo tocaba con él es que hacíamos cosas por instinto sin mirarnos. Ahí fue donde saqué ese de taca, 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 porque el David hacía esto. Entonces a mí yo aprendí esa técnica y de repente así sin mirar estábamos tocando y ya volteábamos y nos mirábamos porque sabíamos que lo hemos hecho. O sea, había esa conexión musical. La química, ¿no? La química, la conexión, el estar en el mismo espíritu, hablándolo espiritualmente. Eso sí es muy importante porque yo he escuchado músicos bien perrísimos individualmente y juntos se oye bien feo. Y he escuchado otros músicos que a lo mejor individualmente pues son buenos, no a un nivel así súper profesional, pero juntos hacen una armonía muy buena. Se conecta, pues se hace el conjunto de toques. Vamos a decir toques. Ya sea en el piano, o sea, y dices, caray, ¿de dónde salió? Si incluso hasta sin ensayar salen esos toques. Entonces ya David empezó a tocar la batería, yo con el bajo. No teníamos guitarrista como tal. Entonces, ¿qué hacíamos? Con pianos hacíamos hacíamos las guitarras. Que en esa época Osvaldo tenía la habilidad, en el Roland U20 le ponía un sonido que se llamaba pique, si no me equivoco, que era como una guitarra mutada, pero las notas más graves te daba como un bajo. Y me preguntaron, ¿quién está tocando el bajo y la guitarra? No, es el solo. Hacía bajeo y hacía armonía. Entonces, como él hacía bajeo y armonía, no se ocupaba bajista. Entonces, ¿qué hice yo? Me compré un Yamaha y yo hacía fondos con violines, con electropiano, con órgano. No aventuraba mucho en las trompetas porque no había alabanza. Se miraba medio raro el grupo porque batería y 3 pianos. Entonces no había bajista, no había guitarrista, pero acompañábamos bien. Pues. Entonces de ahí surge la necesidad y yo agarrar el bajo. Entonces ya empecé yo con el bajo, ¿no? El amplificador que teníamos traía un efecto como de guau, 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 guau. Y nosotros ahí le metíamos la guitarra. Entonces el bajo lo metíamos en otro. Entonces decía el pastor de ese tiempo, el hermano Fedor Quintero de Leonía, no, este es del bajo. Pero le metíamos la guitarra porque guau, 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 hacía ese efecto. Pues entonces ahí
En la primera me tocó también unas transiciones ahí de que no sé por qué pasa todo eso en las iglesias. De repente tienes el equipo completo de músicos y de repente ya no tienes a Se nadie. te van todos. Sí, se van todos. Y vuelves a armar otra vez el equipo y de repente, yo creo que en mi carrera musical he tocado con infinidad de músicos y me quedo yo en el bajo, Manuel Vallejo, el papá del Coco, en un piano, un pianito así como de medio juguete, y Humberto Contreras empieza a tocar la guitarra, que para ese tiempo ya empezamos a meter la de José Holguín, que antes era pecado. O sea, puro y Mario. O sea, olvídate de meter José Holguín, Marcos Witt, Jesús Adrián Romero, no, hombre, da prueba. Bueno, eso está bien, ¿no? De Jesús Adrián Romero no. Sí, esas siempre han estado mal. Pero es que los primeros CDs estaban muy espirituales. Es que sí, bueno, a mí sí me gusta la música de Jesús Romero, pero le decía lo toque más por los músicos, pues o sea, los músicos son Musicalmente unos sus musicazos. músicos son muy buenos músicos. Los latinos creo que fue los primeros que metían esa mezcla como de pop, luego le metían salsa o algún ritmo latino. No te vayas muy lejos, su percusionista, Roberto Serrano, él se parte en cuatro, con una mano es una cosa, con Sí, la otra con con un mucha pie, o sea, independencia. te hace un escenario completo de percusiones. Si cierras los ojos, piensa que son 2, 3 personas y es uno solo. El pianista ni se diga. Entonces ya era otro grupo. Entonces David, no sé qué pasó con David, que dejó de tocar. Entonces tocaba la batería otro muchacho que se llama Abraham Contreras, hermano del guitarrista. Dios te bendiga, Bambi, allá al otro lado. El Bambi tocaba la batería. Entonces Ángel regresa y volvemos a formar otra vez otro cuadro. Entonces yo sigo en el bajo, Bambi en la batería y Ángel en el piano. Y guitarrista, pues igual sigamos en guitarrista. Y empiezan a formarse el ministerio ya como tal, ¿no? Entonces ya empezamos a meter cantos más modernos, ya con de José Romero. En el tiempo pegó la de Como Búfalo, pegó la de Unidos por la Cruz. ¿Qué año es ese? Pues, ¿qué te gusta? 98, 99, porque ya estaba yo casado con su mamá. Creo que debe haber sido tuya. Fue entre el 98 y el 2000 más o menos. Cuando ya las convenciones ya no se cantaba tanto de Mario, ya empezamos a meter más coro. Recuerdo que nosotros tocamos el intro de Al que es digno. Oye, pues es bien vieja, ¿no? En ese tiempo, sí, pues es del 96, venció en el 96. Entonces, esa vez la convención fue en el estadio. Había muy poquitas iglesias. Estadio? El estadio de la Segunda y Sonora. Ah, ok. En aquel tiempo se llamaba Estadio Revolución. Ahorita ya se llama de otro nombre, pero entonces fue en las gradas, se sentaba la gente y nosotros ¿Eso tocamos. 2000 dijiste? Ese fue en el 2001 más o menos. Luego buscamos la fecha. El caso es que llegamos nos acomodamos los músicos y pues pues ya pasó la congregación a cantar y ya se rezó. Fue ¿Esa fue la primera convención que tocaste? Yo sí, fue la primera convención que toqué yo el bajo, ahí con los muchachos de la primera. Y de hecho, duda, ¿qué sonido llevaban? Porque pues el estadio pues, está grande, ¿no? O sea, si no me recuerdo, era un sonido PIBI o un sonido JBL, porque era lo que se usaba en esa época. No existía Yorkville, no existía QSC, no existía Electro Voice. Entonces, el equipo que trajeras o era PIBI o era JBL o Yamaha. Son los equipos de audio más. Y era como audio que rentaban, no era de una iglesia. Es que se me hace que se lo rentaban. Es que conforme fue pasando el tiempo, hubo hermanos que se hicieron de equipo, entonces ya lo rentaban. Porque recuerdo pues a Freddy, que ya está con el Señor, hermano Freddy Rubalcaba. Él rentó el equipo algunas veces. Él puso muchas convenciones el audio, ¿no? Puso muchas convenciones el audio. Si no mal recuerdo, es que miren, conforme fue creciendo la iglesia, se fueron buscando lugares. Las primeras convenciones se hacían en la segunda de San Luis, porque ahí cabíamos todos, en el culto grande, porque se dividían. Por ejemplo, la convención era jueves, viernes y sábado. Entonces, jueves y viernes y sábado, las actividades del día se hacían en la primera los jóvenes, en el comedor de la segunda las damas, no existía todavía la tercera, creo. Y ya en la tarde, en el culto general, pues nos metíamos todos a la segunda y los que cupieran. Que por cierto había 2 cultos, el de adentro y el de afuera, porque afuera siempre había gente comiendo papitas y sodas y platicando. Como ahí te juntabas con gente,
que no mirabas por ser de un ejido y por, Ajá. o sea, las mirabas una vez al año. Venía a Puerto Peñasco, Sonoita, venían sin de los Facebook ejidos. ni nada para- No había Facebook, no había nada. Entonces, esa era tu forma de saludar a la gente. Entonces, si no lo saludabas en esos 3 días, ya no lo Sí, mirabas ya no había hasta, chance. Siguiente año. hasta el siguiente año o en la actividad de noviembre de los jóvenes o de las damas y de los varones. Entonces, las primeras convenciones que yo recuerdo fueron en la segunda, del 90 al 95, 96, si no recuerdo, si mal no recuerdo, porque, como les digo, el distrito era muy pequeño. El hermano Eduardo Ramos fue el primer obispo del distrito de San Luis, porque antes era el distrito del noroeste, que abarcaba desde Nogales hasta La Paz. El último obispo de esa zona fue el hermano Josué Mendoza. Y entonces cuando dividen los sectores, que ya dividen Tijuana, Ensenada, Mexicali, San Luis, Hermosillo, empiezan a dividir, el hermano Eduardo Ramos queda como primer obispo del distrito de San Luis. Entonces, como él era pastor de la segunda, se hace como sede de la segunda para Todo. todas las actividades distritales en la segunda, congresos de jóvenes, de varones, de damas. Pero conforme fue creciendo los números de iglesias, empezaron a buscar más lugares. Entonces empezaron a hacer en el Estadio Revolución, muchas se hicieron en el gimnasio. De hecho, la última que yo recuerdo, antes de irse a Peñasco, se hizo en el Parque de la Tortuga. Sí, cierto. Se fue la Sí, última estuvo convención. bien zarra esa Mucho convención. frío, Mucho aire, mucho ¿no? También. viento, mucha tierra. No se veía nada. En No ese, se veía, en, estaba en oscuro. ese lugar puso el equipo de audio Explosión Más Fuego, del hermano Raúl Plasencia. Ajá. Entonces, Ni me acordaba de explosión más fuerte. Explosión Más Fuego ahí. Que Gabriel decía que, a modo de broma, que como ya está muy viejito, ya nomás era purrún más chispitas, decía. Ya no es Explosión ¿Cómo Más era? Fuego, es Explosión más viejo. Explosión Más Viejo. Entonces, Este vato, Dios los bendiga a los hermanos. No, eran muy buenos, eran lo muy- pues, era el no, grupo era- chilo de era- la era- época. Joel para el piano, Ajá. ni se diga, Gabriel en la guitarra, No, y Joel todavía. de hecho, su baterista, el hermano Jesús Gómez, es uno de los bateristas que yo he conocido como músico muy preciso al momento de estar tocando. Le pones un metrónomo y ni se atrasa ni se adelanta. Ahorita es pastor, el hermano Chuy Gómez. Sí, Dios sí me los acuerdo de bendiga. ellos y eran muy buenos. Muy buenos en su época, ellos traían lo mejor. Que ellos fueron los que metieron las primeras bocinas, hicieron un juego de esas bocinas bajos y torres, de esas marcas ya nuevas, y pues era lo más. Creo que eran Electro Boy, si no me equivoco. Ahí me corrigen, Gabriel. Pero sí me acuerdo de esa convención que no se veía, estaba oscuro, pues. O Sí, sea, como mucha que tierra, sí, sí. usaron, llevaban luces, pero pues las luces del lugar. Sí. Y pues ahorita piensas en el Parque de la Tortuga. De hecho, ya he habido actividades cristianas últimamente, Sí. pero pues ya está remodelado. Antes, Sí, no, antes pues estaba era una feo. explanadita ahí, Sí, toda fea. si el pilón uno es prieto y luego no se ve. Y de ahí se van a Peñasco y ya no me ha tocado ir a ni una convención a Puerto Peñasco, pero ya fueron ustedes en mi representación. He tenido la bendición de tocar con muchos músicos de diferentes niveles, principiantes, medios y avanzados. En ese tiempo, cuando estamos en la primera, empiezan a surgir nombres, Pedro Guzmán, Luis de Ávila, y empiezan a desplazarse ya unos. Los musicazos de los 90 era Felipe Monreal en el bajo, Leonel Jiménez, papá de Leonel Jiménez Jr., en la guitarra. Es musicazo virtuoso en la guitarra. Daniel Ramos, que ahorita es obispo en Estados Unidos, el piano. Y Freddy Rubalcaba en la batería. Era lo máximo. Todos queríamos ser músicos como ellos. Porque eran los musicazos de la época del 90 al 95, que fue cuando surgió esta nueva generación. Ya dije Pedro Guzmán, Luisito de Ávila, su servidor. Yo tuve la bendición de tocar con muchos músicos. Después ya de grandes, ya tocó con Cristian Ames, con Jaime León, con Braulio, con Daniel Rodríguez, que me andaba sacando un ojo. Ya te perdoné, pero no Cuéntala, se me olvida. cuéntala. Resulta que yo por cuestiones personales, no, espero que no me juzguen, son experiencias personales. Yo me alejé de la iglesia un año, pero yo me alejo de la iglesia un año y cuando yo regreso a la iglesia, me voy a Ejido Monumentos. Dios allá nos habla a través de profecía y nos da una palabra de restauración. Entonces, el hermano Hipólito León y Cristian Ames, a los cuales yo siempre voy a honrar por esa oportunidad de restaurarme en el ministerio de alabanza. Cristian empezó a tocar el bajo con Cristian tocaba el piano y yo empecé a tocar el bajo. Entonces, en ese tiempo, Cristian empieza a tocar en los campamentos de damas y de varones en el Cóndor. Y yo, en mi restauración, yo pues busco la presencia de Dios a través del ayuno, la oración. Entonces, llegamos al Cóndor, nos instalamos
Y consejo para músicos, jamás se pongan detrás de un baterista, pónganse a un lado enfrente, porque los golpes salen volando. Entonces, cuando ya estamos instalados, empezamos en el culto, ¿no? Entonces, llega un momento en el culto de la noche que la gloria de Dios cae, de esos momentos en que el que está predicando dice una palabra y te conecta con el Espíritu y la gloria de Dios cae. ¿Qué les gusta de ese tiempo? Vísteme de poder, porque no puedo. Eran las alabanzas más tremendas que había en el tiempo. Porque no puedo parar de alabarte, no. Y remolineando. Todavía no existía la de cuando pienso lo mucho. Entonces, en esta actividad quiero recordar si fue en el campamento de damas o de varones. Creo que sí fue el de damas. Cuando en la noche en el culto, pues cae la gloria de Dios. Y Dani en su fusividad le pega al tambor y la baqueta sale volando así para atrás. Y yo no usaba lentes en el tiempo. Y me pega en el ojo. Entonces cuando me pega en el ojo, yo caigo de rodillas y levanto las manos. Y todos voltean a verme. Cristian, Martín tocaba las percusiones, Gabriel la guitarra, Jaime el segundo piano. Y voltean a verme. Y yo sentí como que se les salió una lágrima a todos de gusto de que había caído yo en la gloria de Dios. Cuando yo caigo de rodillas, pues todos piensan que fue la gloria de Dios la que me tocó porque me sacó lágrimas. Entonces va el Dani bien apenado, hermano, sorry por haberte metido la baqueta. Y yo pues no muy restaurado volteé y no voy a decir la palabra que le dije, pero él se va a acordar. Sorry. Y no, hombre, y de ahí se hizo una anécdota. Cada vez que podemos, el Martín, Dios te bendiga, cada vez que puede me la recuerda de que, ¿te acuerdas cuando Dani te andaba sacando el ojo con una baqueta? Fíjate, la primera vez que yo conocí al Dani. Dios te bendiga, Dani Dios te Rodríguez. bendiga, o sea, lo saludé y todo, y lo primero que me dijo, yo una vez le pegué a tu papá con una baqueta. Le andaba sacando un ojo. Sí, hay muchas anécdotas, o sea, fíjense. ¿Ese año qué fue? Pues tú tendrás como 1 año, 2 años. ¿Qué te gusta? En el 2004, 2003. 2005, 2006, 2004, 2005. Esta anécdota, muchachos músicos de campamentos, no la hagan. Resulta que estaba el templo y estábamos en la casa de campaña. Luego estábamos el Gabriel Torres, estaba el Dani Rodríguez, estaba el Aldo Mesa, Dios te bendiga Aldo, allá en Chihuahua, y estaba su servidor con un escándalo. Ahora déjenles platico. Era campamento de damas. Era campamento de damas, ajá. Sí. En ese tiempo no había corriente eléctrica. Había un generador de corriente y lo apagaban a las 12 y se apagaba todo. O sea, apagando el generador de corriente ya no había luz. Después ya hubo luz. Igual, la regla es esa. A las 12 se apaga todo. Fogatas, luces, música. A las 12 se apaga todo. Pero teníamos una fiesta dentro de la casa de campaña, pues pláticas de músicos riéndonos de cosas, anécdotas. Entonces, enseguida había una casita de campaña de unas hermanas que nos dijeron, muchachos, por favor, queremos dormir, guarden silencio. Entonces, uno de los 5 que estábamos adentro, que no voy a decir quién, le dice, pues si no le gusta, cámbiese de lugar. No. Miren, me acuerdo y me da tristeza, me da risa, pero a la vez me da vergüenza porque a las 12:30 de la noche van las hermanitas cargando la casa de campaña para cambiarse de lugar. Mira, salimos y pues entre cura pero miren, las hermanitas con su chaqueta de campaña, no sé si se recuerda, se fueron arriba del baño para allá. Ya se imaginarán el siguiente día que nos llamó la atención los pastores, pues sí, ¿no? De que, o sea, lo correcto era guardar silencio porque era tiempo de las damas. Pero pues está esta anécdota. Así que, muchachos, a las puras 12 se apaga todo. No había plataforma, todo era a nivel de piso. Oye, pues no tiene tanto tiempo que se puso plataforma. El primer campamento al que yo fui, que fue el de Esh, fue el primer año de jóvenes que se puso plataforma. Porque, o sea, los videos que tú mandabas y las fotos del año anterior eran en el piso, a nivel de piso. No había. Y otra cosa, también nos tocó los primeros años que había mucho monte, muchas piedras, mucho, había más árboles y pues era normal, ¿no? Allá. No estaba tan liso el terreno, ¿no? No estaba tan liso. O sea, no le habían metido tanta maquinaria. Era prácticamente montes, cerro y sí. Y entonces, antes era el templo tal cual como un templo cerrado, ¿no? Era cerrado, a la misma dimensión, pero cerrado. Solamente había la puerta de acceso de los lados, las chiquitas que están atrás, la de enfrente y ventanas. O sea, sí era un templo. Era un templo cerrado. Sí, originalmente se hizo templo cerrado. Después le rompieron las paredes para poner sillas y la gente pudiera
tener acceso a... Porque vuelvo a lo mismo, como era una planta de luz, pues no le podías cargar mucho equipo, entonces, si mal no recuerdo, no se usaban bajos en ese tiempo, eran nomás las botellas para las puras voces, el amplificador de bajo, el de piano y de guitarra, y ya ahí parado. La batería sin micro ni nada. Sin micro, sí, así acústico, como si oyera, pues. Entonces, porque no había el suficiente sonido como para llenar los espacios. Ahora, pues sí, ya con lo digital y con ya metes bajo y todo, llenas más. Entonces, actividades de antes con actividades de ahora, esas eran. Que las actividades de antes se cantaba mucho himnario. Ahora, pues, un canto o dos, creo, por actividad de himnario. No, y si son del himnario son como... Bien conocidas, ¿no? Como en medleys o así. Ajá, Como... remasterizadas, Ajá. reestructuradas, rearmonizadas, se puede decir. Y antes, vuelvo a lo mismo, no había ministerio de alabanza como tal. Había músicos que acompañaban a la congregación cantando, porque el que estaba enfrente decía, hermano, me tocó en convenciones, en congresos, en que vamos a cantar tal himno. Y los músicos solamente acompañaban a la congregación cantando. Ahora ya hay ministerios de alabanza que dirigen vaya la redundancia, dirigen la alabanza, que tienen sus días de ensayo, hacen su estructura, y ellos son los responsables de llevar el orden de la alabanza. Entonces, cultos presbiteriales, nos tocó cultos presbiteriales. En aquel tiempo cuando estaba en Monumentos, eran Monumentos, Ejido Hermosillo y Ejido Mezquital. La segunda, era la segunda, Monumentos, Hermosillo y Mezquital. Era el presbiterio de la segunda. El presbiterio de la primera era la primera, Algodones, Ciudad Morelos y Ciudad Victoria. Por este lado era Independencia, Riito y 57. Y luego estaba 43, Durango, Carranza y... ¿qué otro? Y San Felipe. Esos son los presbiterios que había en ese tiempo. Entonces, 4 nomás. Eran 4. Ese era todo el distrito de San Luis. Era todo el distrito de San Luis. 4 o 5. Sí, no existía el Golfo, no existía el Chiapas 1, Chiapas 2, no existía el Veracruz 1, Veracruz 2. O sea, ya hay campos de trabajo ahí. Sí, ahorita ya hay iglesias, pues. No existía Bataques, no existía el Colima, no existía la segunda, tercera y cuarta de Puerto Peñasco. Me faltó Puerto Peñasco. Puerto Peñasco era Puerto Peñasco y Sonoita. Ese era el presbiterio de allá, Puerto Peñasco y Sonoita. Y entonces se acostumbraba que el mes de evangelismo de cada red, por ejemplo, voy a hablar yo que en ese tiempo era joven, soltero, era el mes de BAMI de los jóvenes. Entonces eran 4 sábados y eran 4 iglesias. Okay. Se hacía un culto por iglesia, pero el final, el último sábado, el cierre, era en la sede, que era la cabeza del presbiterio, que era la primera. Entonces, el primer sábado del mes, todos Algodones. El segundo sábado del mes, todos a Ciudad Victoria. El tercer sábado de mes, todos a Ciudad Morelos. Y el cuarto, todos en la primera. Que en ese tiempo, por ser la cabeza, tocaba a los músicos en todas las iglesias. O sea, hay cuenta que la cabecera, la cabeza del presbiterio, ellos organizaban los cultos de todas las 4 iglesias. Entonces, los músicos de la primera tocábamos en Algodones, tocábamos en Ciudad Morelos y tocábamos en la sede, ¿no? Al final en la sede. Entonces, el promotor, que siempre ha existido un promotor de las actividades, se ponía de acuerdo con el director de cada iglesia. Se juntaban los 5 con autorización de los pastores, hacían el programa. Hermano, este es el programa. Entonces, el director de jóvenes de una iglesia iniciaba. Luego el director de jóvenes de otra iglesia pedía la ofrenda. El director de jóvenes de otra iglesia presentaba al predicador. Y al final, el anfitrión de la iglesia, pues hacía la presentación del predicador y a dar las indicaciones, ¿no? Entonces ya predicaba, ahí se ponía de acuerdo el presbítero, si predicaba cada pastor de cada iglesia o invitaban a un predicador especial, que en ese tiempo, por ser jóvenes, pues era Humberto Sandoval, Daniel Ramos, era Eduardo Ramos Jr., era Ulfrano Guzmán, era el hermano Rubén Rubalcaba, eran los predicadores de los 90 de los jóvenes. ¿Ellos eran jóvenes o ya eran pastores? No, eran jóvenes solteros, eran diáconos de ese tiempo, todavía no eran ni ministros, eran diáconos. Okay. Jaime Cuadros también nos tocó escuchar algunas predicaciones de jóvenes en las actividades de jóvenes solteros.
el hermano Gabriel Morales, el hermano, o sea, había hermano Eduardo Ramos también, o sea, había ciertos predicadores con un perfil juvenil para predicar. Hermano Fernando López también, que ahorita es nuestro pastor, él nos tocó escucharlo en un culto de jóvenes en el Ejido Guadalajara, si no recuerdo. Se acostumbraba a eso, entonces cada iglesia, su red, en aquel tiempo se llamaba Fraternidad, preparaba una alabanza. Hoy sí es cierto, Fraternidad. Entonces sí es cierto. cantaban la cantaban en las alabanzas especiales, pues había 4 alabanzas, una por cada iglesia. Y eso se me daba curiosito porque pasaba la iglesia y pasaban sus músicos. O sea, y ya el del bajo, cada quien, ¿no? Y luego ya se regresaba, iba a pasar a la siguiente iglesia y se acomodaban sus músicos para tocar. Y muchas ocasiones nos tocó iglesias que no tenían músicos, entonces nosotros se acercaban, hermanos, ¿se saben esta alabanza? No, pues sí, ¿en qué tono? No, pues en tal tono. Entonces nos tocó acompañar a diferentes redes. A quien lo necesitara. Al que necesitara estábamos ahí. Y yo pues con mi cor de 5 cuerdas era con sus cuerdas Ken Smith. Pedro empezaba ya a tocar el bajo y él me enseñó a hacer el triple. Pegar con el pulgar, jalar con el índice y luego el medio. Entonces hacía ta, 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 ta. Entonces y luego ya poner acá nota, ¿no? Ta, 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 ta. Por cierto, el día que me lo enseñó, pues yo ya lo dominaba. Llegó Luisito de Ávila ahí en la primera. Entonces me dijo Luis, ay, sí, está chido ese que te enseñó. El Pedro le dije. Y le dice, ¿qué onda, Chan? Que era su palabra de ese tiempo, ¿no? Chan, man. ¿Por qué sonaste él y a mí no? Y no me acuerdo qué le contestó Pedro. Dijo, no, pues yo se lo enseñé, eso lo aprendió. Entonces ya Pedro empezaba con el bajo, empezaba con la guitarra. Entonces, pues ya tocamos en diferentes actividades. Que eso ya se perdió, ya no hay cultos presbiteriales. Es cierto, ya no hay Oye, nada y de antes, bueno, es que siento que afecta a todo, como no nomás como los jóvenes, sino a la sociedad en sí, a la iglesia, ¿no? Porque ahorita ves una publicación de un culto juvenil y ves fotos y hay 30 personas, 30 jóvenes. Y antes, o sea, a mí me tocó cuando era niño todavía un poco que en monumentos eran un frío de jóvenes Sí, se llenaba y se bien llevan machín. en toda en la ven. 2 íbamos a un ven o hasta ejido 3. y el ejido estaba llena la iglesia. Y ahorita siento que es raro ver que en una iglesia, hasta una iglesia pequeña, se llene de una actividad de jóvenes, ¿no? Como que ahorita ya es más flojera, como de, ay, otra actividad. Lo otra que pasa es actividad. que si te fijas en los calendarios, hay muchas iglesias que hacen eventos el mismo día. Sí, Entonces, cierto, también. unos jóvenes arrancan para un lugar, otros, o sea, como que se ha perdido esa... Sí, luego Islitas no puede ir a todos, si son el mismo día. Sí, es ¿no? cierto. Porque Sí. ya ves Tú que van sabes, a si todo. invitas a Islita, se llena tu actividad. Sí, o sea, hay iglesias que apoyan, o sea, antes era regla de que es culto de jóvenes y van todos los jóvenes. O sea, no podía quedar, si la fraternidad la formaban 40 jóvenes, tenían que ir cuando menos 39. El que no fue por alguna razón, pero era todos jalábamos parejo. Y a todos los 4 sábados estaba a reventar las iglesitas porque, o sea, eran todos. Entonces, igual con las damas y los varones. O sea, si era de damas, eran todas las damas, todos los varones. Porque yo como músico me tocó estar en diferentes fraternidades de jóvenes, varones y damas, tocar en sus cultos. Entonces, siento que sea, porque incluso yo, actividades que he programado, de repente veo el calendario que está libre, no hay nada. Semana o 2 antes ya sale con que hay actividad aquí, actividad allá. Sí, Entonces, ajá. siento que eso ha afectado el que no haya tanta gente en las actividades, porque diferentes iglesias programan actividades para el mismo día. No sé si pasó la semana pasada o la antepasada, que hubo diferentes actividades. Entonces se concentran en la iglesia que te quede más cerca o el evento que más te llama la atención. Entonces, en ese tiempo ese sábado es todos los jóvenes en Ciudad Morelos y van todos los jóvenes. Hubo muchas actividades donde se llenaba de jóvenes, no se diga Mezquital, Hermosillo, que eran templos relativamente pequeños donde 200 personas te lo llenaban. Pues. Sí, yo me acuerdo que, o sea, a veces te decían, no, llévate los jóvenes. O sea, tú te ibas manejando o cuando tú apenas empezaste a comer las actividades, pues tenías 12 años, ¿no? Sí, estaba bien Y pues yo morrillo. tenía, que 9. 9. Y que nos íbamos, me acuerdo de ir al Ejido Hermosillo y que la iglesia llena. Ejido O sea, Bataques también. en Bataques, Que Bataques, ahí fue donde a mí me nació el celo porque ustedes tocaran, porque íbamos a presentar la alabanza, entonces yo o dirigía a los jóvenes o dirigía a los músicos, porque hagan de cuenta que los músicos de Bataques se sabían el canto en sol y nosotros lo íbamos a cantar en mi, y me acuerdo ahí que estaban transcribiendo todo a mí porque
Entonces, en ese tiempo estaba de pastor el hermano Humberto Sandoval, Dios te bendiga Humberto, ahí en Bataques, que él siempre defendió su banda, la Bataqueña. Entonces, cuando yo veo esa necesidad de formar músicos para las actividades que se presentaran, porque en ese tiempo ustedes eran muy pequeños, entonces yo tocaba el piano, yo hacía bajo y armonía porque no tenía bajista y no tenía pianista, entonces Gabriel tocaba la guitarra y yo pues hacía bajo y piano. Y Gabriel pues a veces por su trabajo a veces iba, a veces no, entonces yo tenía que sacar con lo que pudiera. Tuve 2 pianos buenísimos para hacer eso, era un Yamaha PCR 530. Le ponía bajo y acá le ponía trompetas, campanas, piano, entonces hacía yo. Entonces después ese piano se descompone y se pierde, entonces agarro el Korg N264. Será un Que pianazo me lo regaló mi hermano Aldo López, Dios te bendiga, ya ocupó otro, ¿no? Él me regaló ese Korg N264. Hay una historia muy curiosa de ese piano, pero él me dio ese Korg N264. Nosotros hablamos de ese piano en el capítulo, Sí, en el capítulo 2 de hablamos sus de ese piano, Ajá. que me acuerdo que cuando lo tenías enterito. Y el piano ese... Años duró ese piano. Sí, me lo acabé. Que hasta en la quinta lo llegamos a usar. Ajá. Que otro culto cuando Sí, ya ahí dio el ya último. estaba sus últimas. Ajá. Es que yo cometí un error con ese piano. Lo mandé limpiar y el muchacho que lo limpió le desconectó la pila de la memoria y le afectó todo el sistema operativo. O sea, yo batallé mucho para poder restaurarlo, batallé mucho. Con ese piano yo hacía bajo y tenía un piano buenísimo que se llama Piano Magic, Ajá. que es como hermano menor del Dinopiano. Dinopiano. Y se oía muy bien para hacer las alabanzas. Entonces, en ese tiempo, estando yo en Monumentos, estaba el hermano Poli como pastor y su hijo Hipólito tocaba la batería. Que por cierto, músicos, cuando tengas un deseo de servir a Dios con buenos instrumentos, pídeselos y Él te los va a dar. Porque yo me acuerdo que tocaba con una guitarra, con las cuerdas todas oxidadas y dije, Señor, ocupo un piano. Y me llega la bendición del Yamaha PCR 530. Lo compramos, pero a un precio $1,000. Ajá. Que era lo que también decíamos, ¿no? Que gracias a Dios los músicos siempre llegan bendiciones así. Sí. Sí. O sea, siempre encuentras la manera, como lo que yo les decía, las casas de empeño, la segunda son el tesoro de los músicos, pero cada cuánto puedes encontrar buenas cosas. Muy pero difícil. de repente te sale, voy a ir a tal lugar y encuentras un instrumento. Dios te la manda en el momento que la ocupas. O sea, tú acábate tus instrumentos en Dios y Él te los va a reponer para su obra. Entonces, en ese tiempo, pues cambian al hermano Poli para el Carranza, mandan al hermano Reyes a Monumentos. Asael todavía no tocaba, porque en ese tiempo tocaba yo. Cuando Poli se va, Juanito Leal, mi maestro de batería, vuelve a tocar conmigo la batería. Pues en ese tiempo no tocaba nada muy complicado, entonces se podía sacar adelante la chamba, ¿no? No digo que sea mal baterista, sino que no Sí tocaba muy bien. No, Yo me acuerdo Juanito, que tocaba Juanito, mi respeto, o sea, muy para la Hilario época. y grupero y su época tiene buen feeling, buen punch, muy limpio. Entonces, pero no se requería tanto como ahora, pues que intros, espacios y arreglos. Sí. O sea, lo básico lo saca adelante. Entonces, se va el hermano Poli y me quedo sin baterista, porque en ese tiempo el hermano Cristian Ama se viene a la primera y ya empieza su carrera ministerial, ya cuando se hace ministro, luego pastor, entonces se viene a la primera, entonces me quedo yo en Monumentos, entonces me quedo prácticamente sin solo. nadie. Entonces Gabriel me dijo, échame la mano porque pues ocupo un guitarrista, ya sea que llevar el bajo O el piano. o el piano y hacemos algo. Entonces Juanito Leal nos ayuda con la batería un tiempo. Pero por su trabajo, por la distancia, ya empiezas a batallar un poquito. Tienes que empezar a ver quién es el sustituto de esta. No por hacer un lado, sino porque en el momento que no tengas un elemento, ¿quién te va a ayudar a sacar la chamba? Entonces, Asael, pues estaba chiquillo, 7 años, 8, no recuerdo, flaquito, así chiquitito. Él ya tocaba con su papá allá en Rito. Me acuerdo de las primeras alabanzas que tocamos con él, ya eran las de la Erickson Alexander Morano. Libre, libre de la muerte. Entonces ya era algo más revolucionado. Entonces yo agarro a Asael y lo hago el baterista oficial de la iglesia. Yo quiero aclarar esto, de que surge la necesidad de que Juanito, por su trabajo, por sus ocupaciones que él tenía, había días que no iba al culto los viernes.
Y si ustedes recuerdan en Monumentos, el viernes era culto bueno. el culto bueno, el domingo era para las visitas. Para las visitas. Y ajá. se ministraba a las visitas y evangelitos. Pero el viernes era el culto de poder para la iglesia. Sí, me acuerdo que hubo cultos en los que se desvelaban hasta el sábado. Hasta el sábado, amanecíamos el sábado. Sí, sí Entonces, me acuerdo. yo con Poli hicimos una mancuerna buenísima de empezar el culto a las 7 y no sabemos a qué hora se iba a acabar. Se acababa a las 12, a la 1, a las 2, a las 3 de la mañana. Una vez que nos amanecimos hasta el siguiente día. Sí, sí me acuerdo. Entonces, agarro a Sael y lo jalo. Mijo, tú ahora tú vas a ser el baterista, pero quiero ver qué tanto sabes tocar, cuál es tu técnica. ¿Y qué pasó? Que lo enriquecimos a él de tal manera que yo recuerdo que estuvimos yendo, creo que 2 o 3 meses, todos los lunes a ensayar con Asael. Ustedes todavía no tocaban. Y No, yo pero ya andábamos limpiando cables. sí, ya los traía yo limpiando los baños y las bancas. Soldando los cables, soldando ¿te los acuerdas? cables. Yo me acuerdo que Límpiame estos limpiando. cables. Si barran aquí la batería, acomodan. Ayúdenle a Asael a acomodar la batería, porque él se tenía que acomodar a su De forma. hecho, hay que poner aquí la foto de cómo usaba el Asael la batería. Sí. O sea, era un monstruón ochentero Sí, esa sí, sí. batería. Y las Bien pues, Con grande. tamborzones así como 18, Ajá. 20, sí. Los toms como bombo, ¿no? Sí, como indios. Sí, por ahí está la foto, ahorita te la paso para que. Sí, ahí están, sí. Entonces, ¿qué pasa? Empezó a llevármelos a ustedes, pues tu mamá, Axel todavía no nacía, eran tú y Alan, chiquitos, y pues de la edad de Asael, que te gusta, 7 y 5 años, 8 y 6. Entonces me voy todos los lunes a Asael, vamos a ensayar todos los lunes de las 7. Yo salía de mi trabajo a las 6. Y más o menos en lo que llegaba ya a Monumentos, se hacían las 7, de las 7 a las 9, de las 7 a las 10, todos los lunes a ensayar. De hecho, si mal no recuerdo, creo que el hermano Reyes los lunes iba a visitar a su mamá o hacía visita pastoral y Asael se quedaba con nosotros en el templo a ensayar, a darle hasta que lo fuimos enriqueciendo, puliendo, dándole herramientas para que tocara mejor y fue creciendo. Ya ven ahora el baterista que es. Dios te bendiga, Asael. Me siento honrado de haber empezado un ministerio contigo a tu corta edad. Entonces ya de ahí, fuimos a Bataques y yo veo la necesidad de formar músicos en la iglesia porque tocábamos nomás 2, yo y el baterista. Entonces hablo con el pastor, le digo, hermano, me gustaría en la escuela dominical dar clases de música, formar ministros de alabanza. Dijo, adelante. Entonces entran Otoniel, entra Alan, entra Isaac, Dios te bendiga, Isaac, entra Yossi, entra Carlita, entra tu mamá, entra Angelita, entra David, entra Janet, entra... Oye, había un montón de gente en Monumentos en Sí, esos años. sí. Sí, Entonces cierto. empezamos a darles clases y por lógico, ¿no? La primera clase había 30 personas. Dije al pastor, Ajá. no se emocione, al último va a quedar más con 4. Porque estudiar música los primeros 2 meses es muy cansado porque es pura teoría. Es muy tedioso, muy cansado. Entonces empezamos a dar clases y recuerdo que la primera alabanza que llevé, Te doy gloria, en el tono de do. Otoniel, aquí está para que saques en el bajo, Alan para que saques en el piano, Isaac para que saques en la guitarra. Cabe aclarar que yo tardé como 2 o 3 meses más en tocar con ustedes. Porque yo quería tocar la guitarra y pues la neta nunca aprendí. De hecho, el Asael ya tocaba la batería, pero él también toca la guitarra así poquito y él quería aprender más la guitarra. Entonces en las clases que daban lo dividías en unos para el piano, unos para con le va a dar la guitarra, que era el Gaby, y yo me fui con los guitarristas. Iba el Asael, iba el Isaac, iba yo. Y pues yo a la segunda clase ya no quería ir porque pues nunca se me ha dado, pues, ni se me va a dar. Entonces ya yo me cambié a la batería otra vez. Y más o menos ahí aprendí Antes de piano tocaste batería también. Otoniel también, hubo un tiempo que lo pusimos Sí, a la cierto. batería y Fueron como 2 acompañamos. veces nomás. Pero si no recuerdo, en algunos cultos te puse a tocar batería porque no. Sí, o sea, sí me acuerdo de Sí, tumpa, uno o 2 cultos, tumpa, pero pa. ya no continué. Ya pues. no. Muy cansado, la verdad. Sí. Muy cansado, entonces, Bueno, lo que iba es que yo quise aprender a tocar la guitarra, luego pues no se me dio. Y bueno, ya lo conté en otros capítulos que yo empecé a tocar el piano porque estaba aburrido, porque pues agarré el piano de aquí. Y fue cuando ya empecé ya formalmente como a las clases con
contigo pues ya les dabas en el Sí. piano. Que fue porque yo quería tocar el piano y por eso me Ajá, lo traje. también. O sea, somos un desastre, ¿no? Pero también quiero aclarar algo ahí. Esto va para los papás de niños hiperactivos. Eras muy travieso también. Sí. Eras imparable. Eras un niño que hasta el canal te aventaban. Sí, cierto. Andrés, Dios te bendiga. Entonces, ¿qué pasa? El consejo para los papás. Si tu niño es muy hiperactivo, no lo sientes, mételo a clases de música, mételo a que haga algo de arte. Toda esa energía bien canalizada, sale algo bueno. Joel, ya ven, Joel también, Dios te bendiga, Joel. Era un niño bien inquieto y le dije a su papá, Roberto y Adela, a los cuales quiero mucho, ¿sabes? Échenlo para acá, vente, mijito. ¿Qué quieres aprender? Guitarra, piano, bajo. No, pues la batería. Me acuerdo que creo que ahorita toca el piano Sí, y ahorita se toca el saben piano. todo. Y toca bien, Pero toca muy esa energía se la saqué en la batería. Aquí vas a. Y ahora bien, entonces, eso yo lo he aprendido en mi experiencia como músico. Los niños y las niñas hiperactivas, mételos a instrumentos y son de los mejores músicos. Porque es tanta la energía que la canalizan y de ahí está. Pianista, pues travieso y ahora pues, toda la energía sale. Ya hablamos de los cultos presbiteriales, ya hablamos un poquito de campamentos, ya hablamos un poquito de convenciones. Nos tocó la bendición de hacer cultos en parques, en Bataques, en San Luis. ¿Dónde fue que dijiste que íbamos a tocar en monumentos? Es que había un lugar ahí, no sé si todavía se llama igual, en Monumentos, que se llama Cheque 8. Ah, sí, ¿te acuerdas? está yendo para el Welton, para allá por el Ajá, sí, yendo fuimos a para el tocar canal ahí. ahí. Sí, Estaba sí, el me acuerdo. canal y Sí, a nosotros un tocando. lado. al ladito, sí. La semana pasada vimos a la Sael y Ajá. le dije, oye, pues para un programa para platicar de las anécdotas del Cheque 8, que era estar al lado del canal, Ajá. oliendo pues a Sí, canal sí, sí. Sí, sí, a canal. y tocando ahí. Sí, moscos, muchos Los moscos, moscos no se había un diga. montón. O sea, sí, los moscos, no se veía nada, todo bien oscuro. Andar cargando instrumentos. Ajá. Bendición para los músicos que hay que llegar primero, instalar todo, se acaba el culto y hay que levantar todo. Ir a Y luego llevarlo. irte a tu iglesia Y a acomodarlo instalarlo allá. otra vez en la iglesia. Entonces, es un trabajo muy pesado, de verdad. Ser músico de iglesia es muy pesado cuando tú tienes que hacer todo. Montar el escenario, desmontarlo, montarlo en tu iglesia. Ahora se da mucho el de rentar. Ya rentas y llegas y tocas Sí, y ya te está vas. todo puesto. Pero a nosotros nos tocó una época Ahora, fíjense, a ustedes les tocó aquí cerquita, pero nosotros, volviendo a mi infancia, cuando era más niño, que yo tocaba la batería, íbamos hasta la colonia Nuevo León, que es casi pegado al 57, a hacer cultos en el templo de allá. No había luz. Recuerdo que había unos focos de corriente de carro que lo conectaban a una pila de un no carro. manches. Y había... Entonces, mi tío Nati tocaba la guitarra, el hermano Nemías y Reyes ya tocaban guitarra. Entonces, llegué yo bien contento al templo, ¿no? Y empecé a buscar la batería, no había. Y me acuerdo que había 2 maracas que Cristian las tocaba. Me prestaba de repente unas claves. Y esos son los cultos allá en un ejido sin luz, sin instrumentos, sin audio, a grito pelón. Hermano Margarito Medina, Dios lo bendiga, hermano Margarito, él organizaba sus cultos allá. De todo eso había algo muy bonito, que al final del culto, las hermanas ya estaban haciendo tortillas de harina, No frijoles digas esas palabras. y papas con chorizo. No digas esas palabras enfrente de mí, ¿Por qué? porque yo soy hater profesional de cuando los pastores dicen esas palabras. No, pero es que Bueno, en esos tiempos sí pasaba eso. Pues, Sí. O sea, pues es que es la verdad, o sea, antes, porque a mí me llegó a tocar cuando era niño que no tocaba, pero mi papá sí, pues íbamos ahí de colados, que íbamos a tocar a un ejido así, donde no había músicos, y pues no, pues vénganse a cenar. Y entrabas a la casa del pastor y había una torre así Sí, una de pilota tortillas de de harina. tortillas. tortillas de harina, frijoles, es cierto, frijoles qué y papas con chorizo. Pero lo que digo es que no me gusta cuando los pastores usan eso de ejemplo, pues de que, ay, la hermana, Dios la bendiga porque ya están hechas las de harina. No sé, te digo, no. Pues, es que era Pero, como pues, es verdad, la era verdad. como la recompensa por ir a tocar ahí, Ajá. pues de que sabías que te ibas a pegar una hartada de tortillas de harina. Sí. O sea, Y era recién hecho. recién Sí, hechas, recién hechecitas. quesito y una salsa. Oye, pero, o sea, se me hace que era como, porque eso también en monumentos lo llegamos a vivir de que, no, pues vamos a cenar. Y de repente llegabas a la casa del pastor o la casa de un hermano y hay una montaña así de tortillas de harina y luego te volteas y ya no hay ni una. No, empezabas a repartir. Entonces, culto de barrio, campañas, las campañas
había campañas evangelísticas de hasta 3 días, campañas evangelísticas de hasta una semana. O sea, empezaba el culto el lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y el domingo hacer cierre. Nos tocó muchas actividades muy desgastantes como músicos. Por ejemplo, imagínense, nos invitan a tocar a un ejido. Entonces, tú no sabes qué hay en ese ejido. Sí, tienes que llevarte. Por lo tanto, tienes que llevarte necesites. todo lo tuyo. Batería, piano, bajo, bocinas, micrófonos, consola. Yo me acuerdo que en el Monumentos había una torre que movíamos para todos Una lados. custom. Una custom. Si no, ajá. según la historia de esas bocinas, deben tener ya como unos 40 años en Monumentos ya. Que era así como con colchón, ¿no? Sí, como Sí, colchón, tenía ahorita. 3 bocinas, no Sí. tenía agudo. Era un medio que usábamos como bajo. Sí, que lo ponemos atrás, ¿no? De Ajá, los como pastores. bajo, Sí, me acuerdo. tumbaba. Entonces, recuerdo que fuimos al ejido Monterrey, que en aquel tiempo era Bataques, ahora Monterrey, y llegar con todo y empezar a instalar todo. Tuve la bendición de siempre que ocupé apoyo de músicos, siempre me apoyaron. Y creo que en esa actividad tocó el piano el hermano Jaime León. En Monumentos venían los de Independencia, que en ese tiempo Jaime León era miembro de Independencia, tocaba el piano y se traía a todos sus músicos. Me tocó tocar en bodas, en quinceañeras, en muchas reuniones familiares. Oye, ¿cómo era antes? También eso. Había boda en la iglesia y era en el patio de la iglesia Sí, y tocaban afuera. los músicos de la Músicos de la iglesia. iglesia. Yo que pues soy músico que a veces me hablan para tocar en bodas. No quieren música cristiana, ¿eh? ¿Qué onda? Nosotros sí eran del himnario. Cuando tocábamos cantos del himnario en las bodas En las cristianas. bodas. Porque sí me acuerdo que en Monumentos se casaban Y y, a la sacar fiesta todas afuera. las- a sacar Y todas las era sillas, ¿no? pues barbacoa, su sopita, su arrocito. Y el Ministerio de Alabanza de la Iglesia tocaba en la boda. En la boda, sí. Y ahora pues contratan un grupo y pues toquen, ahí te mandan la lista. Quiero que toques esto. Y, pues, está. Sí. Y nada cristiano. Sí, nada cristiano. Entonces, pues que hablar de actividades de antes a actividades de ahora, sí ha habido muchos cambios, tanto en la alabanza, en la estructura, en las participaciones, en los elementos que utilizas en el desarrollo de la actividad. Y yo quisiera decir algunos consejos que a mí me sirvieron y que a mí me afectaron, decisiones que se toman a veces como músico. Entonces vuelvo a lo mismo, caemos a la maldición que déjalo, es músico. Entonces de muchas anécdotas que viví, también me tocó ir a tocar al Cerezo, a los centros de rehabilitación. Fui músico de Cerezo, de centros de rehabilitaciones, y unas experiencias espirituales tremendas Sí, cierto, sí. Ya me acordé que también fuimos a al los centro centros de rehabilitación. Sí. Hacíamos cultos en diferentes colonias y había mucho. A lo que quiero aterrizar es esto. Estando en la primera de San Luis, van a hacer una actividad van a hacer una actividad de jóvenes en la primera. Me invitan a tocar el bajo, Pedro iba a tocar la batería, Luisito saxofón, y no recuerdo quién más iba a tocar la guitarra y piano. El caso es que ensayamos, y a veces uno como músico te dicen un comentario y te afecta. Entonces dices, no voy a ir a esta actividad. Y te montas en tu actitud de no voy a ir, no voy a ir, no voy a ir. Y recuerdo que esa ocasión alguien me hizo un comentario que me agüitó, la verdad. Y ya le dije, que no voy a venir a esta actividad. Y ya me acuerdo que llegamos a la casa. Acababan de poner el Waldos en ese tiempo. Y me acuerdo que fui yo al ¿Cuál? Waldos, el de la Segunda y Sonora. Y me acuerdo que íbamos entrando al Waldos, iba tu mamá y creo que Toniel, o tú, alguien de los dos, y yo. Entonces, cuando íbamos llegando al Waldos, iba llegando Pedro Guzmán también. ¿Qué onda? Pues son las 6:30, el culto es a las 7. No, le dije, no voy a ir. ¿Pero por qué? ¿Por qué no voy a ir? Pero no te agüites por lo que te dijeron. No voy a ir. Y no fui. Yo siento que causa de esa irresponsabilidad me cerró muchas puertas. O sea, el ser irresponsable, el no ser cumplido, el no tener palabra, te cierra puertas. Entonces, fue una época, se puede decir que oscura en mi ministerio, en la que, oye, hay que hacer esto, hay que hablar de Morfín. No, Morfín no, porque no va a ir, no va a cumplir. Entonces, caes en un bache en el que la gente ya no confía en ti por causa de esas acciones, pues. ¿Qué pasa después? Me hago responsable, demuestro que sí me interesa ser responsable
y ya empiezan a invitarme a otras actividades porque saben que ya soy responsable. Pero vuelvo otra vez a lo mismo. Pasa el tiempo, crezco, me hago adulto, me hago mayor. Me invitan a ciertas actividades en las que no estoy de acuerdo con algunas cosas y digo que sí y luego digo que no. Entonces, te va cerrando puertas el no aclarar las cosas de un principio. Yo, ahora en este campamento de varones, nos hablaron de muchas cosas de eso, pero de lo que yo entendí fue eso, que hay que hablar las cosas. Tú tienes que hablar con las personas lo que tengas que hablar y eso te ayuda a aclarar muchas cosas, que no haya malos entendidos y que todo sea sano y que todo sea fructífero y que sea, que salgas adelante con los proyectos. Entonces, ese es mi consejo, músicos, hablen, aclaren las cosas. Se van a evitar muchos problemas, se van a evitar malos entendidos, se van a evitar cosas negativas por quedarse callados. Hablen. Si hay una inconformidad de algo, háblenlo, aclárenlo. Que no se quede esa moneda en el aire de si hice lo correcto o hizo lo incorrecto. O sea, muchas experiencias personales por actitudes, por pensamientos, por formas de decir las cosas. Y eso me ha ayudado a madurar, me ha ayudado a avanzar en el ministerio. He tenido la bendición de tocar con infinidad, no solamente en la iglesia apostólica. Pues con casi todos los músicos de aquí, ¿no? Sí, es que yo empecé muy chico todavía y todavía no pienso seguir tocando. No solamente en la iglesia apostólica, tuve la bendición de tocar en el aposento alto, una actividad que hicieron. Ahí me contactó Martín Hernández, Dios te bendiga Martín. Él cantaba en ese tiempo ahí y me invitaron a tocar. No cantó él, cantaron otros muchachos, pero estábamos involucrados ahí, con los músicos de aposento alto, con los músicos de profecía, con Nicodemo Mejía, con Henry García, infinidad de músicos, muchos músicos. Me ha tocado la bendición de interactuar. De muchos he aprendido muchas cosas también, y con otros me ha tocado compartir porque he dado clases de música en Monumentos, en la Quinta de San Luis, en la Primera de San Luis un tiempo estuvimos compartiendo, en la Asamblea, en la Tercera, ahorita en el Campo 8 GESED, con el hermano Omar, en la Cuarta también, ¿no? En la Cuarta. Para el Cuarta. pastor Omar. Dios te bendiga, hermano Sí. Omar. Dios te bendiga, hermano Humberto. Dios te bendiga, Obed. Ya lo miré más suelto ahí. En la Cuarta también. Pues ahí pues con Obed, con el Daniel Martínez, con el hermano José Camacho. En Ejido Guadalajara también di clases de música un tiempo. Sí, En la 10ª con el hermano Omar. Aquí estoy dando ahorita clases los martes. Un martes canto, un martes instrumentos. Pues yo empecé a tocar a los 14, tengo 45, o sea que tengo 31 años interactuando con la música. No manches. es un frego, ¿no? 31 años y me han nos tenemos tocado. nosotros de vida. Pero ahí va otra. Hablamos de las actividades de antes con las de ahora. Ok, brincamos del himnario a los ministerios de alabanza. Que en ese tiempo tocábamos las de inspiración. Él me levantará. Lo más agresivo, gózate delante del Señor, porque Él es tu rey. Me acuerdo que el bajo hacía tun, 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 tun. Era lo máximo. Entonces, inspiración sacó las alabanzas. Después ahí salió otro que se llamaba Palabra en Acción. De ahí surgió Juan Carlos Alvarado. Entonces, ya empezamos a meter los cantos relativamente, se puede decir, cantos de guerra espiritual. De fuego, ¿no? De fuego. Entonces, me toca la transición de inspiración a Juan Carlos Alvarado. Luego de Juan Carlos Alvarado a Miel San Marcos. De Miel San Marcos ahorita, que es Montesanto, Barak, Oasis. La Berli. Pero en ese inter de alabanzas, hemos tocado diferentes estilos, diferentes. Me acuerdo que cuando salió una alabanza que se llama Sube la alabanza de New Wine, o sea, la alabanza esa era, porque lleva muchos matices de ritmos y la sacamos. De Abel Zavala, de Erickson Alexander Molano, libre, o sea, era el que canta, el que sacamos ahorita, ¿no? Eric Porta. Eric Porta tenía una que se llama El Poderoso está de lado, sí. ¿No? Que era. Luego también,
Ahorita pues estamos en el worship, también ya o sea, yo en mis 31 años fui chico himnario, chico inspiración, chico Marcos Witt, chico Juan Carlos Alvarado. Ahí ya era señor Ah, ya Marcos sé. Bueno, Bueno. señor Juan Carlos Alvarado, señor Miel San Marcos y señor worship. No sé qué siga. También fui cierreño, toqué un tiempo con hermano Nicodemo Mejía el cierreño, toqué el bajo en cierreño. Toqué en un grupo de camisas moradas también. Un un grupo tiempo. enamorable. Ese vamos a hablar en otro capítulo para que vengas también. Le digo Sí. a Alan que ese tiene que ser el Ese especial tiene que ser un Sí. solo capítulo para hablar de esa etapa de nuestra vida musical, donde estuvimos en un grupo donde vivimos las peores experiencias. Por eso, es lo que te digo, que sea el especial de Halloween. Sí, que sean especiales. Pero fíjate, si tú lo analizas por el lado contrario, fueron experiencias que te ayudan a las cosas que no debes Que no hacer en debes un grupo. hacer. O sea, yo creo que ese sería el tema de ese. Las que no cosas debes que hacer. no se deben hacer en un grupo. Oye, pero ese grupo, pues digo, vamos a dejarlo para otro capítulo, pero todas las veces que tocamos es una anécdota. O sea, Sí. Todas, O sea, ninguna todas. le salva. Ajá. Las 10 veces que tocamos son anécdotas. pero ese va a ser un capítulo especial Ok, para Sí, eso. sí. Ahí va otro consejo. Aprendan, crezcan, evolucionen. Si yo me hubiera quedado en inspiración, siguiera cantando Él me levantará, que no tiene nada de malo, pero no pudiera cantar ahorita. No me considero un buen cantante, pero por ejemplo yo puedo cantar. Ya sé de quién sacaste el falso humilde. No, es que no sé cantar. Acuérdense que con mi canto ya los espíritus, Pues es los mi demonios. maestro, es mi maestro. Por ejemplo, si yo me hubiera quedado en la vieja escuela, yo me hubiera quedado en el de Él me levantará. ¿Qué pasó el viernes en el culto? Empecé a cantar. Aleluya, gloria, o sea, un canto de hace 40 años. Y ahorita me puedo considerar que ustedes me enseñaron a actualizarme y ya puedo cantar ahora. Hoy puedo danzar con No, pues libertad. volviendo ahorita a lo que dijiste de que el viernes cantaste esa de Aleluya, ahora cantaste una de Julio Melgar, que fue de las últimas que sacó, ¿no? Ajá. Con ustedes aprendí a evolucionar, porque cantar ya sabía cantar un poco, pero a evolucionar, ¿a qué? A adaptarme a estos nuevos Pues estilos. ser versátil, pues en Versátil. general. Y tener la capacidad y el conocimiento de poder sacar el canto, porque miren, no sé si sea tema de este video, o sea, o no. Yo aprendí con mi maestro, saludos, que le voy a etiquetar este video. ¿Pero cuál? Porque has mencionado como 5 ya. Ferni Camarillo, mi respeto es para ese, Ah, ok. o sea, un maestrazo. Él me enseñó la diferencia entre uno que canta, uno que sabe cantar y uno que sabe interpretar. El intérprete es el que siente la canción y la transmite, la canta. ¿Qué pasa en un culto? Estamos cantando, Cristo no está muerto, y luego decimos, lo siento en mis manos, y estamos así. Ajá. Lo siento en mis manos, lo siento. O sea, no estamos. Y el intérprete, lo siento en mis manos. Sí, o sea. Como negro, pues. Sí, tengo ese color. O sea, entonces el intérprete te va a hacer sentir la canción. Si hablamos de un intérprete secular, no voy a decir su nombre, nomás sus iniciales, LM. Entonces, ese chavalo, la canción que cante, en el género que cante, la sientes. Sea bolero, sea mariachi, sea pop, sea, o sea, el género balada romántica. Hay muchos que saben cantar, pero no te saben ministrar con lo que están cantando. Entonces, Y hay muchos que saben ministrar, pero no saben cantar. pues que nomás levantan así la manita y no. Entonces, también hay otro consejo. Si algo no es para ti, no te aferres, porque te vas a frustrar, te vas a sentir incompetente, te vas a sentir menospreciado, vas a sentir como que nadie te valora lo poquito que haces, pero es que no es lo tuyo. O sea, hay gente que nació para ser mano, hay gente que nació para ser pie, hay gente que nació para ser oído, hay gente que nació para ser ojo. Sí es cierto que hay gente talentosa que domina diferentes áreas o ministerios y todo lo hace perfecto, pero hay gente que no es lo suyo y se aferra, y cuando no se logra el objetivo se frustran y dicen, o sea, piensan que por no cantar o por no tocar ya no caben en otra área, pues. Sí. Y hay gente que es muy buena en otras cosas y los pones a cantar, a tocar o a presidir y no se desarrolla al 100%
porque no es lo suyo, pues. Hablando de eso, Marcos Vidal, el payaso. Ahí está, no Ahí traemos está. el payaso. Escúchenla. Qué buena rola, Sí, muy buena rola, de muy buena enseñanza. Que es básicamente lo que estás diciendo ahorita. Sí, o sea, si algo no es tuyo, fíjate, cuando algo no es tuyo, te afectas tú y afectas tu entorno. Porque hablando del payaso, al final de la historia le dicen, o sea, ¿a cuántos niños dejaste de hacer feliz por aferrarte a ser trapecista cuando Ajá. lo tuyo es entonces, el llamado es una la voy a cosa. escuchar. El llamado es una cosa, el ministerio es otra cosa. ¿Por qué? Mire, confundimos la palabra ministerio. La palabra ministerio viene de ministrar, que significa servir. ¿Dónde vas a servir? Hay gente que es buenísima para cuidar carros. Le gusta andar cuidando, que se ve sospechoso, eche la lámpara. Le apasiona cuidar carros. Hay gente que le apasiona limpiar, hay gente que le apasiona construir. Y como estamos hablando de desafinados, hay muchos que por ser desafinados se frustran de que esto. Ahora, si algo te gusta, estudia. Si quieres ser cantante, estudia canto. Hay muchas herramientas ahorita para estudiar canto, para estudiar un instrumento. Hay YouTube, hay Google, voy a hablar como viejito, que en mi época no había. Nosotros para sacar una alabanza tenemos que escucharla en un cassette. Lo ponías, lo escuchabas, Y lo puro regresabas, lo volvías a poner, lo regresabas. Esa era nuestras partituras de nuestra época. Estar escuchando el canto hasta que te saliera. Y a veces por no tener el conocimiento de mucha armonización, tocábamos re, la, sol, la y re. Ahora tocamos re, le metemos un si menor, un do sostenido menor, un fa sostenido menor para caer a sol, luego metes un disminuido, luego metes un aumentado, un suspendido y aterrizas en re. Y en mi época era re, la, y sol y re. Primera, segunda y tercera. Primera, ¿no? segunda, que ahora que sabemos un poquito más es primero, cuarto y quinto. quinta. Primero, Ajá, cuarto sí. y quinto. Pero pues en ese tiempo Sí, así era se manejaba. métele primera, métele segunda, entonces, ya sabías que era. Entonces, si tú quieres cantar, estudia canto. Si quieres tocar un instrumento, estudia el instrumento que vas a tocar, porque miren, a veces creemos que por saber hacer algo ya es todo. Ese consejo yo tuve la bendición de juntarme con gente que me enseñó, con gente que me enriqueció el conocimiento. Si hablamos yo no aprendí a leer partitura, no sé leer nota, pues sé el pentagrama y porque estudié un poquito. Pero yo me junté con músicos que me ayudaron a enriquecer lo poquito que yo sabía. Hubo una convención que se hizo a nivel nacional, donde quisieron juntar un coro, creo, de 2,000 voces. Entonces, a cada iglesia, a cada distrito mandaron las partituras, que si había un maestro de música, de partitura, que juntara a la gente y les enseñara. Entonces, en ese tiempo, ese año, esa convención general, estábamos en la primera y el hermano Luis de Ávila, que es maestro de partitura, él le dieron la partitura y él juntó a la gente. Ahí fue donde yo aprendí a cantar. Okay. Aprendí a vocalizar y a hacer solfeo. La, 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 la. La, 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 la. Me acuerdo que el hermano estaba en el piano, estaba Luisito de Ávila en el piano y el hermano José Luis estaba abajo dirigiendo el coro. Y así era. 1, 2, 3, 4. Do, mi, sol, mi, do, mi, sol, mi, do. No sé si estoy en el tono, pero más como ejemplo. Yo no iba a ir a esa convención porque no tenía los medios, pero estaba ahí aprendiendo a cantar con ellos. O sea, aprovechaste la oportunidad. Yo aproveché, yo me iba, ensayaban creo que el lunes y martes. Entonces yo me iba y ahí estaba de metichón aprendiendo a cantar. Porque yo no todo el tiempo fui cantante, yo fui nomás músico. Todos los ejercicios que el hermano Luis de Ávila los dejaba de tarea, yo los practicaba en la casa. Sí, tienes razón, ahí sí hay diferencia. Lo dijimos en un capítulo que los músicos y voces de la iglesia apostólica te avientan, ¿no?, a tocar. Pero pues en tu caso aquí estás diciendo que aprendiste con técnica, aprendiste con ejercicios. O sea, no nomás como aviéntate. Y es muy probable que si estás cantando regularmente, pues vas a aprender a cantar. O a aprender a ser entonado. O darte cuenta si estás fuera de tono. Pero aprender desde una base de técnica, pues sí te ayuda a tu crecimiento musical ya a futuro. Incluso antes de dar los tonos por la afinación, recuerdo que nos daba ejercicios de respiración. Ahí aprendí yo con ellos que la respiración es antes de aprender a cantar. O sea, primero tienes que aprender a respirar
Entonces, cuando aprendes a respirar, aprendes a cantar. Me acuerdo que nos hacía ejercicio de respiración. Sostengan el aire. O sea, te ayudaba a enriquecer los pulmones de aire. Primero me enseñó a respirar, luego me enseñó a vocalizar, luego a hacer solfeo y luego ya empecé a cantar. Que eres mi padre es de los pocos que he visto que a veces nomás lo hace de juego. Que está cantando y al final extiende la nota y se queda ahí payaseando como un minuto. Así, Y luego que le hace así, ¿cómo le sí, hace? que le Está se pega. en el video del cóndor, ahí está mi Francisco. Te ve. La, ra, ra, ra. Sí, Se les queda pegado. la verdad, sí es de los pocos, de las pocas personas que conozco que cantan que pueden llegar Pero, o sea, a esto, pues. a lo mejor sí lo hace como de juego, pero es, o sea, imagina, es una técnica que se usa, Ajá. tiene su complejidad Sí, musical, hacer de algo hecho, así. la raíz de esa técnica es la respiración. Porque respiras, sueltas la nota y es puro aire. En la música regional hay uno que se llama falsete. Hay una canción hablando de la técnica esta, se llama El Pastorcillo. Ahí lleva una técnica de esa de sostener la nota. De hecho, creo que hay un récord no sé si es un minuto o un minuto y medio de sostener la nota. El flautín. Y se va la nota y se va, se va. Son técnicas. Pues después me empecé a juntar mucho con el Perito Guzmán y con el Luis de Ávila. Y Luisito de Ávila, que también es muy buen cantante, me enseñó cosas que yo ignoraba. Me enseñó a hacer raspados de voz. Me enseñó a hacer, Tan buenos esos, en aquel tiempo, pues, nosotros no sabíamos de tecnicismos, no sabíamos que era un melisma, nosotros le decíamos arreglo vocal. Ahora les llaman melisma a los millennials, nosotros era un arreglo vocal. Siempre se han llamado así. Sí, pero nosotros lo sabíamos, o sea, vuelvo a lo mismo, falta de conocimiento. Estudien, aprenden, documentense. Aprendí mucho yo, si algo le reconozco a los hermanos de Ávila, tanto al hermano Luis de Ávila como a Luisito de Ávila, es que de ellos aprendí muchas cosas que ahora me sirven en la práctica, que es respiración, vocalización, primera, segunda, tercera. Incluso hubo una época, se van a acordar, que yo le enseñaba a las damas a hacer segunda de dama, pues. Justamente iba a hablar de eso, Ajá. que sí me ha tocado en ensayos, que están cantando las muchachas que cantan y no les sale la voz. Y mi padre, no, es que tienes que hacerle así. Y canta como mujer. Y yo, Ajá. oye, pues hazlo tú. O sea, pero es que aprendí, pues vuelvo a lo mismo. Estudien. O sea, el estudio te abre la mente y te enseña a cómo mejorar. Otra cosa que también yo recomiendo, que yo he aprendido, grábense. Cuando estén cantando o tocando, grábense y luego escúchense. Y se van a dar cuenta que no es lo mismo escucharlo con los oídos de tu propia voz que ya escucharlo Que reproducido. grabarlo. Ajá. Porque te vas a dar cuenta los errores que se cometen. Entonces, y empiezo a recordar lo que aprendí con los hermanos. Ya existe por ahí el YouTube, entonces empiezo a ver videos y ya me empiezo a retroalimentar, aprender más y a desarrollar más. Que ahora, en este 2025, que me ha tocado, incluso por ahí están las producciones con Alan, he grabado, en una producción le metí 7 voces, Sí, cierto, en el en el de Navidad. si van a escuchar el medley de Navidad de intro, todas las voces las hizo acá mi pa y son un frego de tracks. Sí, son- Son como 7 voces. O sea, que hago. para lograr el resultado de esas voces, pues son un montón de Hasta ahí, canales. hay por ahí una bien baja, ¿no? Eso- De hecho, es la que se escucha al final. El lo, 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 lo. Ah, tengo la habilidad de hacer voces. Ay, puedo hablar como Barney. No sé, no quiero que nadie se ofenda, pero tengo la habilidad de imitar voces de Ajá. hermanos con los que me ha tocado cantar. O sea, no lo voy a hacer, pero de repente me pongo a cantar en la casa y ya saben a quién estoy Sí, interpretando, sí, sí. ¿no? Porque saben, pues. Eduquen su oído, eduquen mucho su oído. Es una herramienta muy valiosa para poder desarrollar, Para poder escuchar. para poder escuchar. O sea, aprendan a escuchar. De hecho, en el manual de canto dice eso. Ajá. Escucha primero, Bueno, ese como consejo final, pues es estudia música. estudia en música, general. estudia Sí, música ya. en general, Ya después es te más fácil, especializas. ¿no? O Sí, sea, ahorita más sí. fácil. O sea, ahorita ya te metes a Google, te metes a YouTube y aprendes cosas que antes no se podía. Antes tenías que buscar quién te enseñara. Ahora ya está el internet. Ahora, ya para terminar este video, fue un gusto haber estado con ustedes, compartir experiencias propias, tanto como músico, como cantante, recomendaciones, consejos y sobre todo, amen lo que hacen. Ámenlo mucho. Si nomás tocas un poquito el bajo, pero ama eso que haces.
cuando tú amas algo, lo disfrutas. Y otra cosa, sean responsables, sean cumplidos, tengan palabra, tengan... hay que romper esa maldición de que los músicos éramos de una forma... No, ahora que digan, es bueno porque es músico. O sea, dale la responsabilidad porque sí te va, porque es músico. Gracias, muchachos, por la invitación. Ahorita no son mis hijos, ahorita son los productores de Desafinado. Gracias por la invitación. Fue un honor haber estado con ustedes, compartir con ustedes un poco de lo vivido. Imagínense, aquí platiqué por encimita algunas cosas, pero... Que está chilo que invitemos a mi papá porque toda la gente mayor nos va a seguir. Oye, no, pues de hecho, en este capítulo los comentarios ya no van a ser de que el otro no habla, sino que tú tampoco, ¿no? Sí, porque casi pues no hablamos. No, pues está bien porque, o sea, si ya saben tenemos cómo un soy, ¿para qué montón me de invitan? anécdotas. Si ya saben cómo hablo, ¿para qué me invitan? Ese que sea el clip. Si ya saben cómo hablo, ¿para qué me invitan? Entonces, no, pero pues está chilo, o sea, son muchas anécdotas, te hace pensar, o sea, te lo imaginas como era antes. Igual ¿no? ahorita era el antes y el después, pero también tenemos muchas experiencias ya nosotros tres juntos, pues. Ajá, sí. Cuando empezamos ya a tocar, que nos íbamos a tocar a las iglesias más extrañas que hay, nosotros tres, así, tantas anécdotas. Pero te digo, eso ya va a ser para otro material. Para otro capítulo. Parte. Pues bueno, este capítulo estuvo vengo bueno. A decir. Pues ya para terminarlo, pues siguiendo con nuestra tradición de 2 capítulos, Sí, te vamos a dar un detallito. Ah. Yo sé que tú no tomas tanto café. Pero lo lleno de Coca-Cola con sí hielo. le pones soda. Pero sí le cabe eso con hielo. Muchas gracias por aceptar pues ya para otro capítulo, como dijimos, pues hay más anécdotas. Pues ojalá la gente le guste y pues que comenten, síganos a todos en nuestras redes sociales, ahí están en la descripción del video. Yo le dije a Alan que le echáramos camarones a la taza, pero no quiso, que porque se iba a apestar. No, pero pues la lavo con cloro. Pero muchas gracias, Marisol, también por el patrocinio. Gracias, Marisol. Dios te bendiga, Marisol. Dios te bendiga y gracias por apoyar el proyecto y pues a todos los que han estado viendo y que nos etiquetan ahí en las historias, que están viendo los capítulos. Muchas gracias, Dios los bendiga. Dios los bendiga. Nos Dios vemos. los bendiga. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, no sé. Dios los bendiga. Los portas.